Ok, hola, ¿cómo están? Buenos días. Primero, gracias por asistir, contar con ustedes en esta charla, que es una charla bastante importante en relación a los derechos que tenemos como usuarios del sistema de aseguramiento, pero bastante compleja, como lo comenté en mis redes de LinkedIn. ¿Por qué? Porque tenemos un marco normativo bastante complicado, múltiples leyes, múltiples sistemas. Hay dos sistemas grandes como las cuales tenemos que conversar a detalle. Vamos a ir revisando sistema por sistema, ¿ok? Y vamos a tratar de quedarnos con algunas ideas bases, porque al final de la presentación lo que vamos a tratar es de enlazar todos los sistemas en función a su propia norma para hablar finalmente de las persistencias cruzadas. Vamos a tocar en esta reunión, o en esta presentación, perdón, las preexistencias en el ámbito de la EPS, las preexistencias en el ámbito de los seguros y las preexistencias de acuerdo a la Ley de Aseguramiento Universal en Salud. Y finalmente, vamos a enlazar todas estas leyes en la última ley que se emitió hace un año y medio, que es la Ley de Persistencias Cruzadas. Pero antes de entrar a todos esos conceptos, tenemos que revisar unos conceptos base, ¿ok? Un segundito. Un segundito, se coge la imagen. No puedo avanzar. Ok, perfecto. Partamos de un tema muy sencillo, un primer tema. ¿Tenemos oferta en el mercado peruano para sistemas de aseguramiento? Sí, tenemos oferta. Un primer brazo de esa oferta es la oferta estatal, la que nos da el Estado a través de dos grandes brazos, que uno es el Ministerio de Salud, que llamamos MINSA, y el segundo gran brazo es el Salud. La diferencia entre estos brazos en que el MINSA nos ofrece un acceso a todos aquellos que lo requiramos, pagando evidentemente los servicios que esto puedan costar. Evidentemente, estos servicios están bastante subvencionados por el Estado y por eso tienen un costo muy, muy bajo. El segundo brazo estatal, pero que viene con financiamiento privado, porque principalmente el financiamiento viene de entidades empleadoras privadas, es salud. Pero a salud no podemos acceder todos. A salud van a poder acceder únicamente aquellas personas que estén trabajando en una entidad empleadora y que esta entidad empleadora haga un pago del 9% o del 4% en función al sistema al cual pertenecen para gozar de salud las prestaciones médicas y las prestaciones económicas, ¿ok? Pero como mencionábamos, a salud solamente van a poder acceder aquellas personas que pertenecen principalmente a planilla y a los que vamos a llamar derechohabientes, que van a ser su cónyuge y sus hijos con algunas características, ¿ok? Desde el punto de vista privados, podemos establecer claramente dos bloques. Lo que vamos a llamar YAFAS, que de acuerdo a la definición establecida en el año 2010, en la Ley de Aseguramiento Universal, se llama YAFA toda aquella institución que administra recursos para financiar prestaciones o necesidades médicas de un grupo de personas. Y en esa definición está encajando las EPS, encajan los planes médicos que nos venden las mismas clínicas, encajan también las modalidades de autoseguro. ¿Qué es autoseguro para las personas que no conocemos? Es cuando una entidad empleadora decidió crear su propio sistema de aseguramiento, su propio plan de salud, y lo administra de forma directa o a través de un tercero, de manera tal que funcione como un mecanismo de aseguramiento. Pero estos casos de autoseguros cada vez están extinguiéndose en el mercado. ¿Ok? Y tenemos otro brazo importante, que es la oferta privada per se, que principalmente está compuesta por las compañías de seguros a través de los productos de salud que venden en el mercado. Es decir, con lo mencionado, nuestra plataforma de atención o de aseguramiento tiene tres bases: el Estado, MINSA Salud, tenemos a las YAFAS y tenemos a las compañías de seguros. Entonces, ya teniendo claro cuál es el sistema de aseguramiento nacional, veamos el primer concepto. Todo lo que vamos a conversar es en relación a establecer el derecho o no a continuar tratándome una preexistencia. Pero antes de establecer los derechos, lo que hay que tener claro es qué es una preexistencia. ¿Cuál es el concepto de una preexistencia? Y regulatoriamente, la preexistencia ha sido unificada en un criterio, lo cual es buenísimo, porque la definición de preexistencia que existía siempre existió en los planes de salud de EPS.
Pero la definición de preexistencia en el sistema privado de seguros nunca fue regulado hasta la implementación de la ley de contratos de seguros. ¿Qué les quiero decir? Que cada póliza o cada asegurador podía hacer una definición de preexistencia en función a la valoración o al criterio que ellos querían establecer. Quiere decir que esa sola definición de por sí era muy amplia en favor de la seguridad y muy desventajosa para nosotros los asegurados. Pero la ley de contratos de seguros, cuando se emite en el año 2012 con aplicación en el año 2013, establece un gran precedente en la cual homologa o toma como base o copia la definición de preexistencia del sistema de EPS para utilizarlo en todo el sistema nacional. Y eso es buenísimo. ¿Y qué se debe entender como persistencia? Es cualquier alteración que nosotros como persona hayamos tenido que ha sido diagnosticada por un médico colegiado. Y ese es un punto muy importante, porque para hablar de una preexistencia es que tengo que estar diagnosticada. Y esto no sucedía con las definiciones que se manejaban en las pólizas de seguros en el año 2010, porque finalmente, al ser un criterio mucho más favorable para el sistema asegurador, nos ponía en una desventaja muy importante. Entonces, el hecho de establecer criterios tales como diagnosticada implica que algún profesional médico tiene que haberme dicho a mí que yo padezco de algo o que yo tengo algo a través de una prueba diagnóstica, a través de un tratamiento, a través de un examen de laboratorio o a la misma consulta médica que me lo dice en el momento. ¿Ok? Segundo concepto relacionado a la persistencia, conocida por el titular o el dependiente. Es decir, que tiene que haber un conocimiento de la persona de esa preexistencia objetiva, de que sabe que tiene esa información. Y principalmente entonces se termina fundamentando con las pruebas diagnósticas, ¿no? ¿A qué me refiero con pruebas diagnósticas? Cuando nosotros vamos a un médico, el médico nos dice, oye, necesito sacarte estos exámenes de sangre, estos exámenes de orina, una ecografía, una tomografía, una resonancia. Eso es lo que llamamos pruebas de apoyo, exámenes de apoyo, que de alguna forma van a tratar de llegar al diagnóstico que yo estoy presentando. Entonces, esas pruebas de apoyo son importantísimas para establecer ese tema del diagnóstico y sobre todo el conocimiento. ¿Y por qué se le llama preexistencia? Porque la condición tiene que haber sido no resuelta. Por eso se llama preexistencia. ¿En qué sentido? Si yo tuviera una gripe y la resuelvo, ya no tengo más gripe, eso no es una preexistencia, porque el evento o la dolencia que yo tenía ya fue resuelta, ya lo curé. Preexistencia está en relación a algo que no he resuelto y que necesito continuar atendiéndome. Por ejemplo, una diabetes, una hipertensión, que son enfermedades que puedo tratar pero que nunca voy a curar. Entonces, el concepto de persistencia tiene campos muy importantes. Primero, que sea diagnosticada por un profesional médico. Segunda, que sea conocida por mí o por el usuario del seguro o del plan de salud. Y tercero, que siga siendo un problema en mi salud, que siga necesitando atenciones médicas. Conceptos fundamentales. Y como me adelantaba en la previa, a partir de la ley de contratos de seguros, ya hablamos de un concepto uniforme en todo el sistema de aseguramiento, tanto en las planes de EPS, como en las compañías de seguros, como en los mismos planes que nos miden las clínicas. Es decir, todos nos sometimos a una misma regla de juego que desde mi punto de vista fue lo mejor y salvaguarda mucho los derechos. En el gráfico ustedes van a poder, en la parte de acá, ¿por qué se llama persistencia desde el punto de vista técnico? Persistencia se llama todo aquello que yo ya tuve previo a la celebración de un contrato de aseguramiento. ¿Ok? Entonces, en el ejemplo que estamos viendo acá, en el supuesto de que nosotros establezcamos un contrato de aseguramiento, ya sea un plan de salud de PS, ya sea un seguro de clínica, ya sea un producto de una compañía de seguros, el inicio de aseguramiento en este ejemplo es el año 2019. Y a partir del año de 2019, todo lo que me diagnostiquen de ahí en adelante no puede ser considerado persistencia. ¿Por qué? Porque ese conocimiento, ese diagnóstico de esa dolencia, la estoy conociendo después del aseguramiento. Todo aquello que yo tuve antes del aseguramiento, que en el ejemplo lo pongo sin aseguramiento, lo vamos a llamar persistencia. ¿Por qué? Porque lo tenía pre al inicio del aseguramiento. Y en el ejemplo que estoy mencionando, estoy haciendo unos ejemplos como que esta persona hubiera tenido una migraña en el 2015, hubiera tenido un cáncer de mama en el 2017, pero recién se asegura en el año 2019. Entonces,
para el contrato que se está firmando en el año 2019, esas dolencias que hemos citado como ejemplo serían preexistentes al inicio del aseguramiento. Es decir, lo tenía antes de tener el aseguramiento. ¿Ok? Conceptos importantes. Ahora, vamos a hablar de cómo aplican las persistencias en los planes de salud de EPS. Y es importante mencionarlo, y es lo más álgido que tenemos, porque en planes de salud de EPS tenemos cerca de 800.000 asegurados, 800.000 personas que están aseguradas en este mecanismo. Primer paradigma que tenemos que romper, las EPS no son compañías de seguros, ¿ah? Ese es un tema que tenemos que romper rápidamente. Las compañías de seguros no son EPS. Las EPS son una extensión del sistema de seguridad social, entiéndase de salud, pero en manos de privados. Evidentemente, los dueños de las EPS suelen ser dueños también de las compañías de seguros. Entiéndase como ejemplos a RIMAC EPS y RIMAC Seguros. Son personalidades jurídicas distintas, pero con el mismo dueño, o con un accionariado bastante común, igual con Pacífico, igual con Mafre. Entonces, pero son temas distintos y hay que tenerlo muy claramente, y en esta primera sección vamos a hablar de los planes de salud únicamente de EPS y las persistencias en este sector. ¿Ok? Tema muy importante. En las EPS tenemos dos tipos de asegurados. Eso tenemos que tenerlo claramente definido porque en función al reconocimiento de qué tipo de asegurado soy, voy a establecer qué derecho tengo y a qué marco regulatorio debo someterme para hablar de las preexistencias. Primer punto, el tema, lo que vamos a llamar como asegurados regulares o derechohabientes. Asegurados regulares o derechohabientes son el trabajador propio de planilla y son los derechohabientes definidos por el mismo sistema de seguridad social, que entiéndase son el cónyuge o concubino, el concubino legalmente establecido, el concubino que cumple los requisitos del Código Civil, ¿ok? Así como los hijos menores de edad. Es decir, el primer bloque que vamos a hablar de asegurados regulares, tenemos al trabajador, tenemos a la cónyuge, tenemos a la, a la concubina de acuerdo a ley, y tenemos los hijos de 18 años, hasta 18 años, perdón. Entonces, ese es el primer grupo. Pero, en el caso de los hijos, si estos tienen una incapacidad de forma total y permanente, pueden ser calificados también como asegurados regulares, pero la certificación de esa incapacidad depende única y exclusivamente de salud. ¿Ok? Entonces, ese es el primer grupo en la cual tenemos. Pero todos sabemos, y hemos tenido alguna experiencia, que en algunos planes de EPS yo he podido inscribir en algún momento, o puedo obtenerlo en este momento, inscrito a mis padres. En algún momento las EPS hicieron una oferta muy enérgica, muy fuerte, para asegurar a los padres. ¿Ok? O otro que es mucho más común, los hijos mayores de 18 años. Las EPS han ampliado su sistema de beneficios, permitiéndonos asegurar a hijos desde 18 años hasta en la actualidad 28 años. Es por una potestad que ellos han tomado para tratar de tener un mayor sistema de aseguramiento. ¿Ok? Pero si hacemos una analogía por el salud, porque las EPS tienen que conversar mucho con el salud, en el salud el hijo es excluido al cumplir la mayoría de edad y solo se va a quedar siempre sea un hijo incapacitado de forma total y permanente, acreditado por ellos. Entonces, aquí las EPS han ido un poco más allá. Han ido tanto un poco más allá que dan esa facilidad a que ese hijo que cumpla mayoría de edad, si bien es cierto, deja de ser un asegurado regular, se convierte en un asegurado potentiativo. ¿Ok? Y esos son los dos grandes bloques de aseguramiento que tenemos, los dos grandes, importantes, ¿no? El 90% de los asegurados en una estimación propia deben ser asegurados regulares en los planes de salud de EPS. Solo el 10% deben estar en eso que llamamos asegurados potestativos, donde están principalmente los hijos mayores de edad y los padres. Entonces, ya teniendo una diferenciación automática entre los tipos asegurados, vamos a establecer qué marco normativo tenemos. Primer tema, todo lo que hablemos a continuación, ustedes van a poder apreciar que lo que ha buscado el legislador es proteger únicamente a los asegurados regulares. ¿Ah? Es decir, el derecho a las preexistencias en el marco primario de las EPS, lo que buscaba era proteger a los asegurados regulares, es decir, entiéndase trabajador, cónyuge concubino, hijo menor de 18 años o incapacitados. A ellos estaba creada esta ley. Y esta ley es antigua, esta ley hoy va a cumplir 9 años. Se generó en el año 2010 a través de una ley, la 29561.
en la cual establecía la continuidad de coberturas persistentes. Subrayo el concepto de capa compleja porque era necesario precisar que esta ley de persistencias en ese momento se daba para garantizar las atenciones de lo que en su momento era compleja, era capa compleja. En la capa simple nunca fue necesario, porque la capa simple era la cobertura automática que la EPS tenía que darme y que no podía cuestionarla. Tenía que dármela porque era la cobertura mínima que tenía que darme. ¿Por qué? Esa es la menuda y gran diferencia que tenemos entre una EPS y una compañía de seguros. Las EPS, al ser parte del sistema de seguridad social en el Perú, porque son parte, es una extensión privada, se someten parcialmente a las reglas de juego que establece el sistema de seguridad social, de su salud. Entonces, las EPS fueron creadas con la finalidad de compartir responsabilidades con la de salud. Y el sentido era, oye, si va a haber una EPS, que la EPS tenga una cobertura mínima. Esta cobertura mínima se llamaba en su momento capa simple. Eso no existe más como concepto, pero en su momento se llamaba capa simple. ¿Qué les quiero decir? Que las EPS tenían la obligación de darme una cobertura mínima y sobre esa no había material de exclusión. No podían excluirla. La cobertura era inmediata. Por eso las persistencias, por eso no era adecuado regular en relación a las preexistencias sobre el tema de la capa simple, porque esto ya era una obligación automática. Entonces la norma hace una precisión directa de que todo lo que se hable sobre la cobertura de persistencias va a ser única y exclusivamente sobre la capa compleja. Hoy, entiéndase, planes no PEA, pero de eso conversaremos un poco más adelante. ¿Cuáles son los supuestos en los cuales se da este beneficio? Se tenía que dar algunas condiciones. Primero, que el trabajador cambie de centro laboral. Era muy común, yo podía estar trabajando por una empresa en un determinado momento y se me presentaba otra opción laboral y yo cambiaba de entidad empleadora, o en su defecto me cesaba, porque era común, es normal que me puedan cesar, y yo me reenganchaba en otra entidad empleadora, y en esa entidad empleadora lo primero que me decía la EPS, tú vienes de una entidad empleadora anterior, bueno, todo lo que la EPS te cubrió en su momento, ahora no te lo cubro. Me refiero siempre a la capa compleja. Entonces, lo que dice la norma es que nosotros, los asegurados regulares, tenemos un derecho si cambiamos de EPS por dos situaciones, porque cambiamos de centro laboral o porque cambiamos de EPS. ¿Y cuál era la forma exclusiva de cambiar de EPS? Cuando hacíamos concursos de EPS. Cuando finalmente en algún momento determinado las entidades empleadoras, conjuntamente con los trabajadores, decían, oye, yo no quiero renovar de forma automática con esta EPS, quiero establecer un concurso y en el concurso establecer una votación. Y en esa votación designar quién va a ser el ganador de la EPS, qué EPS será la ganadora. Entonces, esa era la segunda forma por la cual las personas cambiábamos de EPS. ¿Ok? Y reafirma el diagnóstico como segundo punto, reafirma como segundo punto el concepto de la persistencia, diagnosticada, conocida y no resuelta. Tres conceptos importantes, ¿ah? Lo vuelve a reafirmar. Una condición adicional es que en el caso que yo haya cambiado de entidad empleadora, por el motivo que fuera, yo tenía solo 90 días para inscribirme en el plan de salud EPS, esta nueva entidad empleadora, para exigirle a esta EPS que me cubra las enfermedades persistentes de la entidad empleadora anterior. Pero si ustedes ven, esta norma del año 2010 solamente puntualizó las siguientes relaciones a tiempos. Cuando yo tengo una nueva relación laboral, solo tengo 90 días para solicitar mi inscripción en esa EPS y solicitar a su vez el reconocimiento de las preexistencias del empleo anterior. Pero esta ley partió coja, en un parte. ¿Por qué? ¿Cuánto tiempo podía estar yo sin trabajo? ¿Un mes? ¿2? ¿4? ¿6? ¿Un año? ¿2? ¿10? ¿12? Y esta fue la parte que salió bastante coja, favorable a los trabajadores, para ser sincero, porque de alguna forma nunca se estableció el tiempo máximo por la cual yo no podía estar asegurado. Y podían darse situaciones como, por ejemplo, yo dejé de trabajar en el año 2011 y me reenganché en el mercado laboral recién en el año 2013, es decir, 2 años después, y aún mi derecho de persistencias no caducaba. Pero como normalmente nuestras leyes no son perfectas, pues el enunciado de esa ley decía, a los 6 meses de esta ley va a salir el reglamento.
El reglamento no salió en 6 meses, el reglamento salió en 2 años. Nuestra misma regulación salió en 2 años posteriores a la ley. Para los que no conocen de derecho, el reglamento lo que va a tratar de establecer siempre a nivel de derecho es tratar de materializar lo que una ley busca tutelar o que busca cambiar. Es como decir, la ley enuncia qué es lo que queremos hacer y el reglamento nos dice cómo lo debemos hacer, ¿ok? Y este cómo lo debemos hacer se generó en el año 2012, 2 años después, ¿ok? Reafirma el derecho a que todas esas personas, y vuelvo a decir, a estas personas me refiero como asegurados regulares, tenemos derecho a la continuidad de las preexistencias. ¿Cuáles son las condiciones que teníamos que cumplir para que yo pueda beneficiarme de ese derecho? El primero, que al momento del diagnóstico de la enfermedad del asegurado se encuentre bajo la cobertura de un plan adicional de capa compleja. Es decir, para hablar de un derecho de persistencia, es que tiene que quedar claramente establecido que esa dolencia que yo aduzco haya tenido que ser cubierta por una EPS anterior. Tiene que ser cubierta. Ese es el primer requisito. Segundo, que no tiene relación con el primero, de verdad, para que se den cuenta que nuestros legisladores cometen muchos errores. Que la persistencia no haya sido excluida del contrato previo. Pero no tenía sentido poner ese punto porque si se hubiera tratado de una exclusión del contrato previo, nunca me hubiera atendido, nunca me lo hubieran cubierto. Entonces, este segundo punto cometió un gran error en esa parte. Entonces, vamos quedándonos con ideas. Para solicitar el derecho es que la EPS anterior ha tenido que cubrirme el diagnóstico, ¿ok? Que la persistencia no haya sido excluida por declaración inoportuna, falta reticente. Sobre eso lo voy a mencionar adicional porque hay un conflicto ahora en el mercado sobre ese tipo de declaraciones, pero lo voy a explicar al final. Y el último punto importante es que para que la EPS actual me cubra lo que la EPS anterior me ha venido cubriendo, tiene que darse que el diagnóstico sea cubierto también por el plan de salud. ¿Ok? Sobre esto voy a hacer un ejemplo porque eso es muy difícil a veces entenderlo. Lo que nos está diciendo es, para tú solicitar la obligación de la cobertura, este diagnóstico o este alcance también tiene que ser cubierto por el plan nuevo, por el plan que te ha acogido. Ahora, ¿en qué condiciones? Hasta los límites que establece el nuevo plan. ¿Ok? Pero sobre eso voy a hacer un ejercicio porque esta es la parte más densa de la ley. ¿Ok? Tema importante, que reafirma el punto anterior. Todo aquello de lo cual yo he sido diagnosticado en el periodo en el cual no tuve EPS, no va a ser materia de derecho para solicitar la continuidad de las persistencias. Y eso es en relación al punto anterior. Para yo solicitarle una EPS que me cubra lo que la anterior me cubrió, la anterior tiene que haberla cubierta. Pero si no la cubrió, esta no tiene obligación de cubrirlo. Entonces, lo que dice la ley es que todos aquellos diagnósticos que se den durante tu no aseguramiento, esos no pueden ser derechos exigibles. ¿Ok? Pero también lo voy a hacer con un gráfico para que lo puedan entender un poquito más. Este reglamento, perdón, llena un vacío de la ley anterior, que lo mencionaba en relación al reenganche laboral. ¿Cuánto tiempo tengo? ¿Cuánto es el tiempo límite para estar fuera del sistema laboral para yo poder ese derecho? Y como vimos, en la ley no se mencionó, no lo dijo, por lo tanto podía ser 1 año, 2, 3, 4, 5, 6 meses. No había límite para reengancharme. Pero este reglamento sí cambia esa regla de juego. Y dice que el periodo para solicitar ese derecho será igual al periodo de latencia en la cual yo he accedido. Vamos a hacer un paréntesis para todas las personas que no conocemos qué es un periodo de latencia. La latencia es un aseguramiento que tenemos sin pagar primas por un tiempo máximo determinado. ¿Quiénes lo brindan? Lo brinda salud, y si estoy en una EPS, lo brinda salud y una EPS. Ok. ¿De qué depende? De las aportaciones que yo como trabajador haya tenido en salud. En salud, no en la EPS. Lo que se contabiliza para establecer cuánto es el periodo máximo de latencia depende de las aportaciones que la entidad empleadora ha efectuado por mí a salud. ¿Ok? Entonces, ¿cuándo se genera una latencia? La latencia se genera en 2 situaciones. La primera y la más conocida es cuando me cesan, renuncié, me cesaron, ya no hay relación laboral. Ahí comienza mi derecho a latencia. ¿Cuál es el procedimiento regular para latencia? Pues acercarme a salud, a decirle, yo, Gustavo Melquiades, en este caso, dejé de trabajar para Mars Perú,
el 30 de junio del 2019, quiero que por favor acogerme al beneficio de latencia. Y Salud va a revisar en su sistema cuántas aportaciones ha hecho mi entidad empleadora por mí, y en función a una fórmula equivalente va a decirme, Gustavo, tienes derecho a 3 meses de latencia, a 2, a 10 y como máximo 12 meses. No hay más de 12 meses. Perfecto, y me dará una acreditación para yo poder continuar atendiéndome en salud de forma gratuita durante todo ese tiempo que eso se ha establecido. Cuando hay cobertura mixta, es decir, si yo al momento de retirarme pertenecía a una EPS, pues la EPS se va a hacer cargo de lo que hoy llamamos capa simple, entre comillas peas, lo entraré a definir más adelante, y todo lo que sea capa complementaria o lo que vamos a llamar capa compleja lo va a asumir salud, ¿ok? Entonces, ustedes pueden apreciar, mi derecho a gozar de este beneficio se da con posterioridad en el caso más recurrente cuando acaba la relación laboral. Pero el supuesto de latencia recoge otro supuesto. ¿Cuál es otro supuesto? Cuando se da la suspensión perfecta de labores. Cuando hay una suspensión perfecta de labores, o aquí llamamos una suspensión perfecta de labores. Cuando yo como entidad empleadora no te pago y tú trabajador no trabajas. La relación laboral no se ha roto, porque seguimos unidos laboralmente. Lo que ha habido es una suspensión perfecta de labores, es decir, suspendimos nuestras obligaciones. Mi obligación de pagarte y suspendiste tú tu obligación de trabajar, pero la relación laboral continúa. Casos regulares de suspensión perfecta de labores. La principal, la incapacidad temporal. Esa es una suspensión perfecta de labores. Al momento que accedo a los subsidios de salud, es una suspensión perfecta de labores. Espero dar algunas charlas adicionales sobre esto para que lo puedan comprender un poco más. No voy a entrar a explayarme en este punto porque si no, no se nos alarga mucho la presentación. Y la segunda, más frecuente, es cuando le digo a un trabajador, oye, Gustavo, voy a hacer una maestría en España 4 meses y de verdad que quiero irme. Perfecto. Negociamos. Y si yo lo quiero prudente, te doy una licencia. Licencia sin goce. Es decir, la relación laboral se mantiene, te vas 4 meses a estudiar y después regresas. Eso también es otra forma de suspensión perfecta de labores. Entonces, la latencia son derechos que se generan en 2 situaciones. La primera, cuando acaba el vínculo laboral, y la segunda, cuando puede entrar en una suspensión perfecta de labores. Ténganlo claro. Ahora, ese periodo de latencia se puede dar como máximo hasta 12 meses, pero va a depender de las aportaciones que cada uno de nosotros hayamos tenido en salud. Entonces, lo que hace el regulador en esta parte de las preexistencias es, voy a graduar en tu tiempo máximo de que puedas reengancharte laboralmente, voy a hacer que para que me puedas solicitar el derecho a las preexistencias sea el mismo tiempo de latencia. ¿Qué te está diciendo? Si por consecuencia el derecho de latencia tengo 8 meses de latencia, yo tengo como asegurado 8 meses para reengancharme, para tener una nueva entidad empleadora y tener una nueva EPS, para exigir el derecho y la persistencia. Si tengo 12 meses de periodo de latencia, tengo 12 meses para solicitar ese derecho. ¿Qué pasa, Gustavo, si la latencia la tengo por 10 meses, pero no me recoloco en 10 meses, me recoloco en 12 meses? Pierdes el derecho a exigir el derecho a las persistencias. El derecho a las persistencias caduca en el mismo momento en que caduca tu periodo de latencia. No hay más. Segunda pregunta. ¿Qué pasa, Gustavo? Porque tú acabas de decir que el periodo de latencia es en función a las aportaciones que tenga un trabajador. Que yo entiendo, Gustavo, son 5 meses, es correcto, son 5 meses por lo menos para garantizar ese derecho. Pero, Gustavo, yo tengo 3 meses de trabajo. ¿Tengo derecho a latencia? No, no tienes derecho a latencia, porque tienes que tener 5 meses de aportaciones. Y por lo tanto, ¿perdí mi derecho a solicitar esto? No, no lo perdiste en la preexistencia, ¿sabes? Porque el legislador en esa parte ha sido un poco más proteccionista, dice. En aquellos casos las personas no accedan al periodo de latencia, tienen 2 meses para reengancharse y pedir el derecho a las persistencias. ¿Ok? Entonces, puede ser que yo no haya accedido al periodo de latencia porque no tuve las aportaciones, pero sí tengo 2 meses para reengancharme y solicitar este derecho. ¿Ok? Entonces eso es un poco más complejo, pero esos son los supuestos que la ley se mencionó al respecto. ¿Ok? Tema importante y que de verdad es muy importante porque nosotros tenemos que emplazar mucho a las EPS a que pidan información, ¿ah? Porque es un derecho a las EPS. La misma ley dice, las EPS se encuentran obligadas a remitir solicitud
a solicitud de la nueva EPS, es decir, la EPSB que me acoge actualmente, tiene todo el derecho de pedirle la información médica que me ha venido financiando, que me ha venido cubriendo, con las características del plan, con las características de exclusiones, a la EPSA que ya dejé. Y este es un tema importante. Inclusive, esta EPS que yo ya dejé tiene la obligación de informarle toda la relación de enfermedades persistentes que yo tuve. ¿Y por qué ese punto es esencial? Porque cuando nosotros nos afiliamos a un sistema de aseguramiento, ya sea EPS, ya sea asistencia médica, nosotros llamamos lo que se llama una declaración personal de salud. Hacemos una declaración de salud, en la cual ponemos, Gustavo, ¿te duele la cabeza? ¿Has tenido migraña? Sí, no, problemas renales, problemas de corazón, problemas de diabetes, X, Y, Z. Pero ¿qué pasa en la práctica? Nosotros no sabemos todo lo que tenemos. O cuántas veces hemos tenido la situación en la cual hemos ido a un médico y el médico me dice, hazte una prueba de esfuerzo. Ya, Gustavo se hace la prueba de esfuerzo, pero Gustavo, hoy sabes que ya me siento bien, ya no vuelvo a ir al médico. Pero el resultado de la prueba de esfuerzo indica que yo soy hipertenso. Yo nunca lo supe, pero sí está consignado como un diagnóstico cubierto. ¿Por qué? Porque la clínica le tiene que mandar esa factura por mantención a la EPS para que la pague. Entonces la EPS cuando la pague va a ver el diagnóstico y va a decir, Gustavo es hipertenso. Entonces puede existir el conflicto de cuando yo lleno una declaración diga, Gustavo hipertenso, no soy hipertenso. Pero en la prueba diagnóstica de hace un año, que fue la prueba de esfuerzo, se determinó que sí era hipertenso. Entonces, ¿qué puede llegar a complicar mi aseguramiento? Que el asegurador puede interpretar eso como una declaración falsa. Porque estoy diciendo, le estoy marcando no una respuesta cuando ellos van a encontrar elementos de juicio que sí tengo el diagnóstico. Porque esa prueba de diagnóstico arrojó, esa prueba de apoyo arrojó un diagnóstico. Entonces, este tema de emplazar a las CPS a que compartan información es muy importante. Porque si las CPS comparten la información y yo tutelo esa situación, las CPS no podrán decir de forma fehaciente que no sabían las dolencias que la persona tenía en la póliza anterior. Sí lo van a saber, porque la información viajó para ellos. ¿Me entienden? Entonces, es importante ese punto poco explorado. Ahora, vamos a hacer un ejemplo muy sencillo de lo que acabamos de conversar. Vamos a conversar que durante el año, yo estuve asegurado en una EPS1 desde el año 2016, y en enero de 2017 me diagnosticaron cálculos vesiculares, que son piedras en las vesículas. Y en el año 2017, a consecuencia de constantes migrañas que tuve, que iba al neurólogo, el neurólogo me toma la resonancia y me, Gustavo, tú tienes un MAP. ¿Qué es un MAP? Es una malformación arteriovenosa que la tienes en el cerebro. Ok. Normalmente, en el 98% de los casos, según leemos en la literatura médica, los MAP son de naturaleza congénita. ¿Qué quiere decir esto? Que nosotros nacimos con esto. Solamente que no hemos sido asintomáticos. ¿Cuántos casos hemos escuchado que las clásicas aneurismas, ¿no? Oye, a Eduardo le dio un aneurisma y lo mató, o se quedó parapléjico. Y el aneurisma casi siempre está concatenado a una malformación arteriovenosa. Es decir, que estos pacientes o estos usuarios no sabían que tenían esta condición porque no todos nos sacamos de forma regular una resonancia cerebral, ¿no? Porque no es necesario. Yo me saco exámenes de prueba diagnóstica cuando tengo alguna complicación, no cuando me siento sano. Entonces, suele ser una enfermedad silenciosa que debuta directamente con un aneurisma, que es que se rompe el vaso, los vasos en el cerebro, los vasos sanguíneos, y produce pues finalmente pues, la muerte o la paraplegia. Entonces, eso es un tema importante. Entonces, ¿por qué hago ese ejemplo forzoso? Porque se las voy a explicar al final. Y supongamos que yo dejé de pertenecer a ese asegurador el 31 de diciembre del 2018. Me sacaron de la compañía, nunca más fui a trabajar y estuve 6 meses sin trabajo. Pero durante esos 6 meses yo también tenía otra situación, tenía migrañas, porque finalmente, supongamos que yo no miraba bien, problema de vista, y se me generó una migraña. Yo no he tenido cobertura en la EPS en esos 6 meses, seguramente yo he ido a la clínica, pagué el costo de la atención, pagué mis medicinas, entonces vamos a aplicar un poco lo que dice esa ley. Y supongamos que me reengancho laboralmente el 1 de julio del 2019. Entonces, ya comencé con una nueva EPS el 1 de julio. ¿Cuánto tiempo estuve fuera del sistema? Estuve 6 meses. Supongamos que mi latencia fue de 12 meses, porque yo trabajé 3 años o más.
tengo el derecho automático de pedir la continuidad. Porque si mi latencia fue de 12 meses, yo solo estuve fuera del sistema 6, por lo tanto, estuve un periodo menor, por lo tanto, puedo solicitar ese derecho. Entonces, vamos a hacer qué derechos van a ser exigibles. A ver, si yo entrara a trabajar el 1 de julio del 2019, en octubre del 2019 vuelvo a tener un cólico y me vuelven a decir, cálculos vesiculares. Tengo derecho automático a que esta EPS me cubra esos cálculos vesiculares porque se dieron las condiciones que la ley protegía. Primero, ¿fue un diagnóstico cubierto por una EPS? Sí, lo fue. Acá lo estoy evidenciando. Esos cálculos vesiculares fueron diagnosticados en enero de 2017. Hoy, en enero de 2019, los vuelvo a tener. Por lo tanto, pero fue cubierto por mi EPS. Por lo tanto, tengo derecho a cobertura. ¿Me entienden? Perfecto. El segundo ejemplo que quería forzar. Gustavo tuvo una malformación arteriovenosa que ya fue diagnosticada en octubre del 2017. Ahora, en octubre del 2019, acá había un error, perdón, en octubre del 2019 vuelvo a presentar otro evento de MAP. La pregunta será, ¿el MAP también debería ser cubierta por la EPS? Y acá someto un poco lo que dice el legislador, que todo va a depender de los alcances de la póliza. Entonces voy a forzar una figura. Supongamos que en esta nueva EPS tenga como exclusión de forma automática, no se cubre ninguna enfermedad congénita. No se cubre ninguna enfermedad congénita. Entonces, el primer criterio, ¿este diagnóstico fue cubierto por una EPS anterior? Sí, se evidencia. Octubre de 2017. La consulta es una dolencia cubierta por el plan que me va a recibir. En este ejemplo que estoy diciendo, no. Entonces no hay obligación de cobertura. Acá prima los alcances del plan de salud para ver si accede o no. Y como en este caso tengo una exclusión directa de enfermedades congénitas, no para mí, para toda la póliza, es un derecho que no voy a poder exigir. ¿Me entiende? Ahora, es usual en el mercado, es usual entre algunas CPS, las principales, que las enfermedades congénitas estén cubiertas hasta cierto límite. Entonces, esta figura que he forzado pudiera tener realmente cobertura de acuerdo a los alcances del plan. Lo que he tratado de hacer a través de este ejemplo es materializar que existe la posibilidad que no todas las persistencias que la anterior EPS ha cubierto sean exigibles en el nuevo contrato. ¿Ok? Y ese es un ejemplo forzado para el mismo. Todo es muy técnico, ¿no? Todo es bastante técnico, bastante legal. Perfecto, para eso estamos. Con March estamos para que velar y tutelar por estos beneficios, tutelar por estas consultas, porque en salud todo es mucho más sensible. En salud, el hecho de dejar de cobertura algo genera una incidencia automática en la tranquilidad nuestra. Pero bueno, eso es lo que nos quedó en los planes de salud de EPS. Nos quedamos con algunas conclusiones del sistema de aseguramiento. Únicamente aplica si yo dejo una EPS-A por una EPS-B. Primera conclusión. Segunda conclusión, aplica únicamente para asegurados regulares. Gustavo, ¿no están incluidos los hijos? No, no están. ¿Están incluidos los padres? No, no están. ¿Están incluidos los... No, no están. Solamente están asegurados regulares. Estos alcances de ley solo sirven para los derechos de los asegurados regulares. El periodo máximo de aseguramiento va a ser igual, o mejor dicho, el tiempo máximo para pedir ese derecho va a ser igual al periodo de latencia que yo voy a tener. Segundo, tengo que inscribirme en mi nueva EPS de mi nueva entidad empleadora hasta como máximo 90 días. Desde mi punto de vista, deberías inscribirte inmediatamente. Apenas puedas ingresar a una nueva entidad empleadora y esta tiene EPS, inscríbete de forma automática. Segundo, la condición de la EPS es que yo lo voy a cubrir si la otra EPS lo ha cubierto, si se cumplen los requisitos que he mencionado, y en adición, si mi nuevo plan que yo te estoy dando también tiene el mismo alcance de la póliza anterior. Es decir, que no se trata de una exclusión. Tema importante. Los límites de este tratamiento van a estar manejados por el plan actual. Te doy un ejemplo. Supongamos que el plan anterior decía enfermedades congénitas hasta 30.000 soles y el plan actual dice enfermedades congénitas las cubro únicamente hasta 5.000 soles, prevalecen las condiciones del plan actual. Gustavo, pero yo venía de un plan que tenía 30.000 soles de suma asegurada. Sí, pero la ley ha establecido que prevalecen las condiciones del plan que te alberga. ¿Ok? Entonces, si este plan tiene solamente 5.000 soles de suma asegurada, esa es la suma asegurada que tienes para esa dolencia de persistencia. ¿Ok? Y mencionar,
que la EPS anterior tiene la obligación de remitir toda la información sobre alcance del producto, preexistencias, atenciones, exclusiones que ha tenido el contrato en el cual yo estuve asegurado. ¿Ok? Entonces, ya terminamos con el tema del EPS, pero nos deja unas dudas. Oye, ¿qué pasó con los prestativos, no? Porque los prestativos también son planes, son parte del CPS. Sí, pues, pero la primera emisión de la ley los dejó totalmente desprotegidos, es decir, no había derecho. Pero esto cambió. En la actualidad, hoy ya tenemos derecho para ellos. No bajo los alcances de esta ley, pero sí con otra ley distinta, también la vamos a mencionar. Ahora vamos a hablar de las compañías de seguros. Ese es un tema distinto. O sea, cierren el capítulo anterior porque eso solamente hablaba de las EPS y ahora vamos a hablar únicamente de las compañías de seguros. Tema importante. En las compañías de seguros tenemos dos productos, los que vamos a llamar productos modulares, entre paréntesis individuales, y lo que vamos a llamar productos colectivos o llamados productos grupales. ¿Cuál es la diferencia? Los modulares podemos llamarlos que son los productos enlatados que venden las compañías de seguros, es decir, son productos que no nos van a hacer un diseño especial a nosotros, sino son productos que ellos venden y que la única diferencia que tienen para cada una de las personas es que las primas están verificadas por edad. Es decir, yo de 42 años voy a comprar el mismo plan que una persona de 20 años, si accede al mismo producto que yo, pero la única diferencia es que yo por edad pagaré quizás más que una persona de 20. Vamos a ver algunos ejemplos de esos productos modulares o de esos productos individuales. El Mi Vida Nacional del Pacífico, el Internacional del Pacífico, el Preferencial de RIMAC, el Full Salud de RIMAC, el Trevo Salud de Mafre. Entonces son productos enlatados, es decir, no hay modificación en el producto, lo único que modifica es el primaje por la edad que tengo, nada más. Y los segundos grupos que tienen las compañías de seguros, pero cada vez mucho menos, son los llamados productos colectivos, en las cuales el asegurador ha diseñado un plan de salud para algún cliente que se lo pidió, pero entre los asegurados tiene que haber una característica común. En el sistema de seguros, ¿cuándo fue frecuente brindar ese producto colectivo? Cuando no existían las EPS. Cuando no existían las EPS, las corporaciones transnacionales lo que hacían es, se acercaban a cualquier compañía de seguros, oye, yo quiero un plan de salud o quiero un programa médico para mis trabajadores. Y negociábamos los alcances de este producto. Deducibles, copagos, redes de clínicas, sumas aseguradas, todo eso. Entonces, antes de las EPS, los productos colectivos que vendían las compañías de seguros eran los de mayor demanda. Cuando se crean las EPS, todas las empresas, por el tema financiero del crédito, por el tema normativo y por las coberturas mínimas que tenía que haber una EPS, dejaron de tener productos colectivos o los anularon y miraron un plan de EPS. Hay algunos programas colectivos aún en el sistema de seguros, pero cada vez son menos, ¿ok? Y como mencionaba, a diferencia del modular, acá sí yo diseñaba de forma conjunta con el cliente qué tipo de plan querías y tarificaba en función de lo que me pedías, ¿ok? ¿Qué pasaba en asistencia médica? En asistencia médica hemos tenido, ya teníamos una ley de persistencias, ¿ah? Solamente que estaba bien por debajo del agua, nadie la mapeaba. Esa ley de persistencia viene del año 2006, ¿ah? Pero fue una mala ley, fue una ley bastante particular y bastante cuestionable en su momento, ¿no? Y explicaré a ver por qué. Vamos a tomar algunos aspectos principales de esta ley. Esta ley se llamaba así, Ley que regula la utilización de las persistencias en la contratación de un nuevo seguro de enfermedades y asistencia médica con la misma compañía a la que estuvo el afiliado anterior en el periodo anterior inmediato. Es decir, solo el título te estaba diciendo que el derecho exigible a la persistencia era única y exclusivamente con el asegurador que te albergaba. ¿Ok? No lo podías solicitar a otro asegurador distinto. Pero para no entrar a la ley, le voy a explicar de qué se trataba. Era una ley en la cual se reguló el derecho que si yo pertenecía a una póliza colectiva, supongamos, hagamos un ejemplo, supongamos que yo estaba trabajando en su momento, es un ejemplo únicamente, en Coca-Cola en su momento, en Coca-Cola y tenía un proyecto colectivo con RIMAC. Y estuve 10 años y Coca-Cola dijo, ¿sabes qué, Gustavo? Gracias por tu servicio prestado, pero ya no necesitamos contar con tus servicios. Y Gustavo tenía pues una historia de aseguramiento con RIMAC de 12, 15 años. Entonces, ¿qué pasaba? Esa ley lo que reguló es que si Gustavo dejaba de pertenecer a una póliza colectiva, podía tomar una póliza modular, es decir, los productos individuales,
con cualquier asegurador, pero solo en el caso que lo tomara con el mismo asegurador, podía exigirle el derecho a que me cubriera las presidencias que la póliza anterior me cubría. Eso que me estaba dando, que me decía en el ejemplo de Gustavo, que si Gustavo dejó de tomar una póliza colectiva con RIMAC, solo podía acercarse a RIMAC y decirle, quiero un producto modular o individual de eso que tú vendes, pero por esa ley quiero que me cubras todas las preexistencias que la póliza anterior me cubrió. Y eso pasaba, y estaba bien una obligación. Pero había otra condición. Para tomar esta decisión de dejar de pertenecer a un grupo y tomar otra póliza, solo podía pensarlo 120 días, solo 4 meses. ¿A qué me refiero con eso? Que yo podía pedir ese derecho siempre y cuando no haya pasado 120 días desde la culminación del contrato colectivo hasta la emisión del producto individual. Gustavo, ¿y qué pasaba si pasaban 150 días? Me olvidé, no lo sabía, no me dijo mi broker, y ya estoy en 180 días. Pues ya no es un derecho exigible. Tu derecho caducó a los 120 días. Ok. Entonces tenía que hacerlo como máximo hasta los 120 días. Correcto, 120 días. Pero para que vean cuenta y vean esto, ¿por qué yo hablaba de que es una mala decisión? Porque lo único que estaba cubierto como persistencia era aquello que me fue cubierto en un asegurador 1 y que yo le pedía a este asegurador 1 también la emisión de un producto individual para que me cubra las persistencias. Perfecto. Pero había otras situaciones, pues. ¿Qué tal si yo dejaba un producto modular con un asegurador 1 y me pasaba al asegurador 1 a otro proyecto, a otro producto? Que era un tema muy frecuente, ¿no? Dejaba un producto premium con cobertura internacional y ahora, porque mis capacidades adquisitivas cambiaron, ya no estoy tomando un producto premium, ahora quiero un producto más económico. Y el producto más económico se llama B. Entonces, dejo un producto A para tener un producto B. ¿Los dos son de la misma compañía? Los dos son de la misma compañía. ¿Qué obligación tenía la compañía de seguros de cubrir la persistencia? Ninguna, normativamente ninguna. Que de alguna forma el condicionado de las propias compañías de seguros tratara de darnos alguna protección dependía única y exclusivamente de la compañía de seguros. ¿Ah? Acá no había ninguna obligación legal para que el asegurador me reconozca ese derecho. ¿O qué pasaba de forma más frecuente? Oye, dejaba de trabajar mi producto modular con la aseguradora 1 para pasar a la aseguradora 2, porque me han dicho que han sacado un nuevo producto, es súper bueno, más económico. Bueno, podía cambiar de aseguradora, pero no tenía derecho a persistencias. ¿Me entienden? ¿O qué pasaba si yo tenía un producto individual porque yo soy una persona precavida y que decía, oye, ¿sabes qué? Yo quiero estar asegurado con mi familia, pero el día de mañana me llama la gente de Mars y me dice, Gustavo, vente a trabajar conmigo. Ah, ya, perfecto. Oye, ¿usted, Mars, tiene un producto de salud? Sí, tenemos un programa colectivo. Ah, buenísimo. Y yo decía, bueno, como voy a tener un seguro ahora con Mars, anulo mi póliza individual. Cuando yo entraba a esa póliza colectiva, vuelvo a decir, estamos hablando solo de seguros, y yo le decía al nuevo asegurador, oye, cúbreme, yo tenía una póliza individual que me cubrió todas esas cosas. El asegurador me va a decir, bueno, sabía que te lo había cubierto, pero yo no estoy obligado a cubrírtelo. No lo voy a cubrir. No lo voy a cubrir. Porque no había nada normativo al respecto. Entonces, ¿por qué decíamos en ese entonces que esta ley era bastante polémica? Porque solamente habló de un supuesto en migración. Dejar un producto colectivo a un producto modular y con el mismo asegurador. Pero lo que hemos conversado acá, no podían darse múltiples situaciones, trabajar con el mismo asegurador, cambiar de producto. Era distinto. O sea, esta ley fue bastante limitada. Por eso no trascendió desde mi punto de vista. Entonces, las conclusiones que teníamos en ese momento, 2016, solo mencionábamos, solo era aplicable si dejaba una póliza colectiva y pedía una póliza individual, pero siempre y cuando sea con el mismo asegurador. No pasaba con otro asegurador. Segundo, que no hayan pasado más de 120 días desde mi exclusión de la póliza colectiva hasta la emisión de la póliza individual. ¿Y qué se generó en el mercado a raíz de esto? Las compañías de seguros, y es entendible técnicamente, decían, a ver, ¿qué podía haberse dado? Que una persona que te estaba asegurando una póliza colectiva presentaba cáncer. Y ahora por esta ley, yo, compañía de seguros, estaba en la obligación de venderte un producto individual. El problema era, ok, las compañías de seguros en práctica asumen riesgo, pero eso no era un riesgo, ya era una certeza. Yo estoy asumiendo de forma automática a un paciente con cáncer, siendo una de esas las dolencias más caras que hay en el sistema. Entonces, ¿qué pasó en el mercado de seguros en su momento? Todas las compañías de seguros decían, ok, yo te voy a dar ese derecho porque la ley me obliga, pero voy a tarificar tu prima de forma distinta. Entonces, ¿qué podía estar pasando? ¿Qué pasó?
como les he mencionado, los productos individuales tenían una tarificación por edad. Entonces, supongamos que yo con 42 años, al tarificar ese producto, me correspondía pagar 9.000 soles al año. Ah, Gustavo, tú quieres una póliza con nosotros, vale 9.000 soles. Ah, pero espérate, ¿ah? Yo tengo una póliza colectiva que también quiero que tú me cubras las persistencias. Ah, ok. Gustavo, vamos a buscar las persistencias, pásame la información y yo voy a tarificar. El asegurador tarificaba, decía Gustavo X, Y, Z, va a gastar X, Y, Z, y después volvía conmigo. Gustavo, ya no vas a pagar 9.000, vas a pagar 20.000 soles, que es lo que yo requiero para darte este derecho. Entonces, eso generó una negociación entendible, pero muy dispar, porque finalmente yo tenía una ley que protegía ese derecho, pero me sometía a la regla de juegos del mercado, y el asegurador pudo hacer los incrementos que consideraba prudente, pero en muchos casos esas primas prudentes eran muy altas. Por eso tampoco tuvo efecto del todo este derecho. Ahora, ya hablamos un poco de los antecedentes de seguros, ya hablamos un poco de las EPS, ahora vamos a hablar del hecho polémico, la ley de contratos de seguros. La ley de contratos de seguros establece, la ley de contratos de seguros es una ley que se emitió para establecer condiciones mínimas en los contratos de seguro. Pero entró así muy cabizbajo y generó un artículo 118, preexistencias. Y dentro de, no obstante ser una ley de contratos de seguros, porque dice ley de contratos de seguros, y yo te acabo de reafirmar durante toda la presentación que las CPS y los seguros son temas distintos, enuncia en el artículo 118, perdón, las enfermedades persistentes están cubiertas dentro de los sistemas de seguros y de EPS como mínimo hasta los límites del contrato anterior original. Tema 1. Está hablando del derecho a las persistencias entre seguros y EPS, o por lo menos da a intuir que quiere tutelar ese derecho. Tema importante. Primer precedente para comenzar a hablar de las persistencias cruzadas. ¿Y por qué las llamamos cruzadas? Porque como hemos conversado durante todo este tiempo, tenemos dos grandes sistemas, el sistema de EPS y tenemos el sistema de seguros. De alguna forma, dentro del mismo sistema ya había una pequeña regulación sobre las persistencias. Ahora lo que intuye esta ley es persistencias cruzadas. Cuando una persona deja una EPS y pasa a seguros, o viceversa, cuando dejo algo de una compañía de seguros y paso a una EPS. También dio cabida a la interpretación legal del derecho a las preexistencias. Pero no solo hizo eso, hizo lo que comenté al inicio, definió lo que es una preexistencia. Ya legalmente definió lo que es una preexistencia, homologando la definición de la EPS en el sistema de seguros también, lo cual fue un golazo. Desde mi punto de vista, esto fue un golazo porque equilibró la balanza de la negociación en esa parte, porque ahora todos nos regíamos por una misma definición, cosa que no estaba pasando. Como mencionaba al inicio, cada aseguradora hacía una definición de persistencias. Entonces, someternos todos a una misma regla de juego era buenísimo, ¿ok? Pero como digo, en el mercado, cuando sale ese artículo, se dan dos posiciones marcadas directamente. La primera, que todos decíamos, ya se ventila o se accede al derecho a persistencia cruzadas. Y la segunda, entendible del mercado asegurador, que esta ley no decía esto, o que este artículo no decía esto. ¿Y cuándo comenzó a cambiar las particularidades de los aseguradores? Principalmente cuando comenzaron a perder casos en Indecopi. Principalmente porque se ventilaron muchos casos en Indecopi en la cual decían, oye, esta compañía de seguros no me quiere cubrir lo que mi EPS anterior me cubría, o viceversa. Esta EPS no me quiere cubrir lo que mi póliza asistencialmente me cubría. Y casi todas las sentencias de Indecopi fueron favorables a los asegurados. Entonces esto cambia una regla de juego muy importante, pero no fue aceptado rápidamente por los aseguradores, pero vuelvo a decir, entendiblemente, ¿eh? Porque aquí también tendríamos que comenzar a evaluar que las compañías de seguros establecieron contratos con un marco normativo en estas condiciones. Cambiar algo de esto es cambiar las reglas de juego que en su momento tenían para hacer un contrato. Ojo, contratos privados. Entonces también hay que entender a las compañías de seguros por qué esa situación era un tema muy complicado para ellos. ¿Ok? Ahora, como he mencionado, las leyes siempre van a tratar de llevarte a un reglamento.
Y al ser ley de contratos de seguros, como dice su nombre, la reglamentación vino a cargo de la SBS, la Superintendencia de Bancos y Seguros, y la reglamentó a través de 6 resoluciones. Pero lo que vamos a hablar directamente, que está relacionada a personas, es la resolución SBS 3203, en la cual en la primera parte hace una definición de asistencia médica, que debe considerarse como seguros de salud. Y esto está haciendo un tema muy importante porque está viendo cabida a que podamos hablar de situaciones muy particulares para exigir el derecho. Solamente esa primera parte. Segunda parte. Tema importante. Este reglamento dice, vamos a regular el derecho a la preexistencia sobre la base de la ley 28170. Esa ley que acabamos de hablar, que viene del año 2006. Pero Gustavo, tú me has dicho que esta ley estaba mala, porque finalmente agarraba un supuesto de cobertura. Perfecto. Lo que dice este reglamento es complementar esta ley. ¿Qué complementa esta ley? Que ahora ese derecho no es exigible únicamente entre el mismo asegurador. Uno, ese derecho es exigible entre todos los aseguradores. Es decir, yo dejé RIMAC para tomar a Pacífico, tengo el derecho a pedírselo al Pacífico. Dejé Pacífico para tomar a Mafre, tengo el derecho para pedírselo a Mafre. Dejé Mafre para tomar RIMAC, tengo el derecho para pedírselo a RIMAC. Entonces, la primera regla de juego que fue uniformizó el derecho. Es decir, yo no solo tengo la facultad de pedirle la cobertura de persistencias al asegurador del producto que tenía, sino a cualquiera, a cualquiera, a cualquiera. Eso quiere decir que yo le puedo pedir ese derecho a cualquier asegurador importante. Y segundo tema importante, cuando hablábamos de las preexistencias decíamos, en ese año 2006 solo aplicaba si yo dejaba un producto colectivo y tomaba un producto modular. Pero ¿qué pasa si se va a la inversa? Si dejaba un producto individual o modular y tomaba un colectivo. ¿O qué pasa si yo dejaba un producto modular de una compañía de seguros y tomaba un producto modular de otra compañía de seguros? ¿O qué pasaba si tomaba un producto colectivo de una compañía de seguros y tomaba otro producto colectivo de otra compañía de seguros? Pues sobre la base de esta ley, este reglamento dice que todas esas situaciones están cubiertas. Buenísimo. Aquí sí hablamos de un tema mucho más favorable para el asegurado y complicado para las compañías de seguros. También hay que entenderlo. ¿Por qué? Porque vuelvo a decirlo, todas las compañías de seguros establecieron contratos privados en función a reglas de juego que dio el Estado. Esta alteración genera muchas complicaciones técnicas y financieras para los asegurados, para los aseguradores, perdón. Y es entendible, es entendible. Entonces, ¿qué les quiere decir? Que a partir de la ley de contratos de seguros, ahora sí podemos hablar dentro de seguros de cualquier tipo de migración, se podía dar y era un derecho garantizado y también tenía solo 120 días para exigir ese derecho, como lo establecía la ley anterior. ¿Claro es ahí? Entonces, hemos hablado de seguro, de EPS, hemos hablado de seguros, ahora vamos a hablar sobre la interpretación de esa ley de contratos de seguro, lo que llamamos persistencias cruzadas. Pero ya conversé un poco al respecto. Esta ley tutelaba el derecho a que yo asegurado, si dejaba un sistema como EPS y tomaba o me afiliaba a otro sistema como seguros, tenía el derecho a pedir este derecho a que me cubran las persistencias. Como yo les digo, en el mercado se abrió un debate súper amplio y súper entendible para las dos partes. Aquellos que decían que sí había derecho y aquellos que decían que no tenía derecho. Pero no se reguló, pues, hasta, me voy a adelantar un poco, hasta una ley específica que se emite el año 2017, la ley de persistencias cruzadas. Y es tanto así que se llama así, ley de persistencias cruzadas. Ley de persistencias cruzadas. Entonces, esto ya no te deja ámbito a la duda. Esta ley lo que está regulando es mi derecho a continuar con las persistencias cuando salgo de un sistema, que puede ser seguros, y entro a un sistema que es EPS, o dejo el sistema de EPS para pasar a un sistema de seguros. Entonces, este es un tema muy directo y muy claro. Tema importante. ¿Qué es lo que dice esta ley? Primero, prohíbe los recargos individuales. Ese es un tema muy importante y muy trascendente, porque finalmente, como les mencionaba al inicio, ¿no? Como en el tema de seguros, el derecho estaba garantizado solamente en el supuesto de dejar una póliza colectiva, una póliza individual. ¿Y qué estaba pasando en ese mercado? Pues que no te tarificaba igual que cualquiera. Como yo, compañía de seguros, tenía que tener una reserva financiera adecuada para cubrir tus atenciones,
yo hacía que las personas que tenían esa condición tuvieran la posibilidad de pagar mucho más primas. Bueno, esta ley lo que hace es, no lo puedes hacer más. No puedes hacer recargos individuales. Recargos individuales por ley de persistencia. ¿Sí? Está prohibido. Complicado, ¿no? Somete otra regla de juego bastante favorable para las compañías de seguros, favorable para nosotros los usuarios, pero con cierta relevancia financiera para las compañías de seguros bastante entendible. No se pueden hacer recargos individuales. Segundo, deja claramente establecido que las EPS tampoco pueden hacer recargos de ese tipo. Dice, los seguros, las empresas de seguros no pueden efectuar recargos individuales en las migraciones de los seguros de salud a los planes de EPS y viceversa. Es decir, ni tu EPS, ni tu compañía de seguros puedes hacer recargos por persistencias. Las EPS nunca lo hicieron, ¿ah? O sea, no había esa posibilidad en las EPS, porque la tarificación, las EPS siempre nos han brindado productos colectivos, ¿ok? De grupo. Nunca nos vendieron productos individuales, o mejor dicho, la oferta de productos individuales era muy pequeña. Entonces, pero cuando las EPS se vieron obligadas a hacer esto, no podía hacer el ajuste para la persona que venía para la presencia. Si yo tuviera que hacer un ajuste, se lo tenía que hacer para todos, pero no se dio. Y como decía, no, reafirma el hecho, se considera práctica prohibida fijar un recargo individual. Esto, bueno para nosotros, complicado para las compañías de seguros. ¿Ok? Y hace un tema muy importante, porque la pregunta del millón es ya, Gustavo, tú me has dicho que en las CPS el periodo para solicitar ese derecho va a depender del periodo de latencia. Te lo he dicho claramente y tómalo. Perfecto. Y tú me has dicho también, Gustavo, que en el sistema de seguros tengo 120 días para anular el contrato o dejar de pertenecer a una póliza y emitir otra para exigir el derecho. Perfecto. Entonces, Gustavo, o sea, para entenderte bien, en el tema de latencia en las CPS tengo hasta 12 meses y en el tema de seguros tengo 4 meses. Sí, correcto, es lo correcto. ¿Y qué pasa cuando es persistencia cruzada, Gustavo? Cuando yo dejo un producto de EPS para tomar un producto de asistencia médica o viceversa, ¿cuánto tiempo tengo? ¿Se acuerdan que yo les mencionaba que ha habido un cambio súper fuerte en las EPS porque ya no hablamos más de las capas simples ni de la capa compleja, ese concepto ya no existe más. Hoy hablamos de la capa obligatoria de las EPS, se llama PEAS, y las coberturas adicionales se llaman capas complementarias o llamarlos planes no PEAS. ¿Por qué se llama así? Porque hubo una ley en el año 2010, mira, te hablo del 2010, ahí estamos en 2019, y los cambios estructurales recién se han hecho en 2018. Pero en fin, así se hizo, pues, ¿no? Pero ¿qué pasaba con esa ley? Se creó una ley de aseguramiento universal en salud, es decir, una ley transversal para todo el sistema de aseguramiento, en la cual establecía que las obligaciones mínimas de las IAFAS eran brindar un plan con cobertura mínima, y esa cobertura mínima era el plan PEAS. ¿Ok? Y también establecía, dentro de sus condiciones o sus derechos, que las personas que dejábamos una IAFA por otra, teníamos derecho a que la nueva IAFA nos cubra las persistencias. Pero el derecho, el tiempo máximo para establecer este derecho era únicamente de 60 días. Ok. Entonces, no se confundan. Las EPS tienen su marco normativo. Las compañías de seguros tienen su marco normativo. Esta ley de aseguramiento universal, en relación a las persistencias, está siendo utilizada, porque la ley lo establece, únicamente en las persistencias cruzadas. Cuando dejo un sistema para ir a otro sistema, y también ya es utilizada en el caso de los asegurados potestativos de la EPS, que como conversamos al inicio, pues fueron los que se quedaron fuera de la ley, ¿no? Porque la ley de la CPS dijo, este derecho es un derecho únicamente para asegurados regulares, pero en la CPS siempre hubieron asegurados potestativos, pues siempre hubieron, solamente que la ley los obvió, los apartó. Bueno, con esta ley de aseguramiento universal, esas personas hoy también tienen derecho al tema de la persistencia, pero en otras condiciones. No a los 12 meses que tenía la EPS como máximo, sino al que tengo 60 días. ¿Sabes? Tenemos una confluencia de leyes y de marcos normativos y situaciones que lo hace muy técnico. Por eso cuando yo mencionaba esta charla, este es un derecho súper importante, pero súper complicado. Porque primero tengo que identificarme qué soy, si soy asegurador regular, soy potestativo, y seguro tengo que definirme en qué mercado estoy. Estoy en un mercado de seguros, estoy en un mercado de EPS, estoy en un mercado de ley de aseguramiento universal. ¿En dónde estoy? Porque a partir de la identificación de esas condiciones yo puedo hablar ya directamente
de cuáles son mis reglas de juego para solicitar ese derecho y cuáles son los tiempos que tengo para solicitar ese derecho. ¿Ok? ¿Qué dice esa ley de aseguramiento universal? Pues principalmente reafirma lo que habíamos dicho. O sea, ya la preexistencia como concepto se reafirma, no hay más. El concepto es uno. ¿Ok? Y bueno, mencionábamos de que ya es un derecho exigible también. O sea, voy a lanzarme un poco para acá. Reafirma el tema de los 60 días. O sea, yo puedo dejar una EPS para tomar una póliza de compañía de seguros o viceversa. Bueno, solo tengo 60 días para solicitar ese derecho. ¿Ah? Solo 60. Es decir, Gustavo, ¿qué me quieres decir? Te quiero decir lo siguiente. Si a mí Mars me saca, por ejemplo, o el 30 de junio de este año, solo tengo julio y solo tengo agosto para comprar una póliza individual o colectiva. Normalmente yo voy a poder comprar una póliza individual en una compañía de seguros y pedirle a esa compañía de seguros cubrir la persistencia de la EPS. Pero ¿qué pasa si Gustavo no tomó 60 días? Se tomó 90 días. Ya no tengo derecho exigible. Ya no tengo derecho exigible. Ah, ok. Y Gustavo, ¿y las condiciones? La ley ha establecido que las condiciones de cobertura se pueden limitar hasta los límites que tenía el plan donde se evidencia el diagnóstico. ¿Cómo es esto, Gustavo? Regresemos al concepto de los congénitos. Si yo tenía una cobertura en la EPS, un plan congénito de 5.000 soles, y ahora yo le compro un producto modular a una compañía de seguros y me dice, oye, yo tengo las enfermedades congénitas hasta 100.000 soles, el asegurador puede decir, pero tú vienes de un plan que tenía una suma asegurada de 5.000. Por lo tanto, en tu caso, como se trata de una preexistencia, voy a limitar las preexistencias por preexistencias hasta la suma de 5.000 soles en las enfermedades congénitas. ¿Me entienden? Entonces, las reglas de juego lo establece principalmente el plan donde evidencie ese diagnóstico, pero solamente para las preexistencias cruzadas. ¿Ok? Y la aplicación de resumen como un sistema actual. Ya hablamos de cada sistema, la EPS y el sistema de seguros tenía su, para bien o para mal, completa o incompleta, tenía su marco regulatorio para hablar de las preexistencias, del derecho. Lo que hace la ley de contratos seguros, lo que hace la ley de aseguramiento universal es enlazar estos sistemas para poner reglas de juego mucho más claras y mucho más certeras para exigir ese derecho. Y sobre todo, a partir de la ley de aseguramiento universal, ya incluyo como posibles beneficiarios de la preexistencia a aquellos asegurados potestativos de la EPS. ¿Ok? Entonces la ley de aseguramiento universal me ha ayudado a que las personas que eran asegurados potestativos en las EPS también tengan un derecho de preexistencia y sobre todo me ha ayudado a regular las preexistencias cruzadas. Entonces, hoy podemos hablar de un sistema de aseguramiento completo con derechos, sí, sí, sí lo existe. Hoy puedo dar pasos distintos entre pertenecer a un sistema, pertenecer a otro, cambiar de pólizas dentro del mismo sistema, sí lo tengo, pero la aplicación de derechos es un tema muy técnico y muy complejo. Y como siempre, Mars queda a disposición de poder asesorarlos, de poderles de tutelar sus derechos, que es un tema importante. Nosotros como brokers, al conocer de ese tema, lo que buscamos es tutelar el derecho y hacerlo exigible de cara a las EPS y compañías de seguro, porque la ley lo corresponde. Pero al ser un tema tan técnico, muchas veces las personas cuando lo hacen de forma personal, sin todos los elementos de juicio necesarios, pueden toparse con una pared para hacer valer ese derecho. ¿Ok? Eh, va a haber algún tópico de preguntas. Es un tema denso, es un tema complicado, es un tema muy técnico, lo vuelvo a reafirmar, lo vuelvo a decir. Y vamos a responder algunas preguntas. Creo que tenemos un buen número de preguntas. Y bueno, vamos a tratar de responder algunas de ellas. ¿Ok? A ver, ya los estoy viendo. Ok, vamos a revisar algunas preguntas. Suelo publicar algunos artículos sobre el tema de la ley de persistencias en mi LinkedIn con mi nombre completo. Perdón, en LinkedIn sí, me buscan y ahí estoy regularmente haciendo algunas publicaciones sobre este tipo de derechos que les pueda servir. ¿Ok? A ver, Jacqueline dice, consulta, si estoy solo en la salud, tengo periodo de latencia según las aportaciones anteriores, pero si es mixta, el periodo de latencia es por la EPS. Primera pregunta, primera respuesta. Gracias por la respuesta, por la pregunta, María Iparraguirre. A ver,
Si tú solo tienes de salud, el derecho de latencia solo te lo va a dar de salud. ¿Ok? Ahora, ¿qué pasa si tú has tenido salud y una EPS? Las responsabilidades se comparten. La EPS va a ser responsable de darte la cobertura en el periodo de latencia de lo que sea PEAS, o para que te use analogía, lo que se llamaba capa simple, pero que hoy se llama PEAS, y el salud se va a hacer cargo de las prestaciones que sean no PEAS. ¿Ok? Eh, lo que vamos a tomar en consideración para establecer el periodo de latencia que tienes que tener van a ser únicamente las aportaciones a e-salud, no a la EPS. ¿Ok? Entonces, si tú has tenido un aseguramiento mixto, los dos te van a dar el aseguramiento durante el periodo de latencia, y si solo has estado en salud, solo e-salud te dará el aseguramiento en el periodo de latencia. Sarayábar, sobre las latencias. Estas demoran porque los CPS solicitan primero el trámite de salud y el trabajador deja de estar vigente los 3 meses que la empresa deja de aportar. Correcto. Esa es una crítica administrativa al sistema, pero lo que sucede es que las CPS tienen que tener una acreditación de cuánto es el periodo máximo de latencia. ¿Por qué? Porque en función al mismo, ellos van a tener responsabilidad de aseguramiento. Entonces es totalmente razonable que pidan un elemento probatorio, y ese elemento probatorio va a ser lo que salud entregue, que diga, Gustavo, tu periodo de latencia son 8 meses, porque las CPS me van a dar la cobertura por lampeas por la mitad del periodo. Entonces, las CPS necesitan ese documento para garantizarnos a nosotros que queremos solicitar ese periodo de latencia para saber cuánto tiempo nos lo tienen que dar. ¿Ok? Entonces, entiendo la crítica administrativa del sistema, pero es necesario. ¿Ok? Jorge Ceballos. El periodo de latencia gestionario de salud me otorgó 6 meses. Quiere decir que continúo con los beneficios de la EPS y puedo atenderme en las clínicas que han ido atendiéndome. No necesariamente. ¿Por qué? Cuando yo dejo de pertenecer o dejo de trabajar en una compañía, me acojo a un plan de latencia de la EPS. ¿Ok? De la EPS. ¿Por qué? Porque la EPS también tiene el diseño de un producto para latencia. Y estos planes de latencia suelen tener beneficios acotados. Por lo tanto, no tengo acceso a todas las clínicas. Puede ser que la EPS haya definido en este producto de latencia, por darte un número, 10 clínicas y no más que esa. La obligación mía como EPS es seguir dándote cobertura por lo que sea PEAS, pero no me obliga a hacerlo en los mismos términos en el plan que tú tenías. Yo tengo que cumplir la ley y la voy a hacer cumplir en un producto adecuado que puede tener mucho menos clínicas, que puede tener una suma asegurada menor, pero que me permita a mí cumplir con la ley. Por lo tanto, yo no le puedo exigir a la EPS, oye, yo me venía atendiendo en la clínica San Felipe y quiero seguir atendiéndome ahí. Eso no lo puedo hacer. Me tendré que someter a las características del producto que tenga la EPS en ese momento como latencia. ¿Ok? Aloha. Hola, Aloha, ¿cómo estás? Para la continuidad de persistencias en EPS, aún el trabajador debe presentar la información de los diagnósticos atendidos, siniestros, cuando estas son diferentes a la EPS, perfecto. A ver, lo que ojalá nos consulta. Gustavo, hoy veo en el tema de las CPS que cada vez que quiero pedir el derecho, las CPS me piden el reporte de siniestros de mi EPS anterior. Hay que darlo, hay que darlo. Lo que tenemos que dejar claramente establecido también, y es una presión automática, es que la EP, supongamos, puede ser que la EPS haga un corte de información cada 5 años y yo estuve con ellos asegurado 20 años. Por lo tanto, podría estar perdiendo información de 15 años en ese reporte que me entrega. Entonces, tema uno, es, entreguemos la información a la EPS porque es una obligación, pero referimos a la EPS de forma automática, de forma directa, de forma tangible, que ellos tienen también el derecho y quizás la obligación de pedir a la EPS anterior mi información. Por dos temas, por eso que te he mencionado, y segundo, porque Aloha, no todos tenemos en la mente todas las enfermedades que he tenido. Se nos va a pasar alguna, de todas maneras. Entonces, ¿cómo puede tomar la EPS una declaración de salud si yo no me la acuerdo, no? Puede considerar que mi no acuerdo ha sido de mala fe, ¿no? Y que no quise declararlo para pasar desapercibido. Entonces, reafirmemos siempre ese pedido de las EPS. Tú tienes el derecho también y la obligación de pedirle a mi EPS anterior la información que yo tenía. Entonces, ponerla en esa aclaración, por si acaso, de acuerdo al marco normativo, las EPS tienen la obligación y el derecho de pedir la información de siniestralidad de mi EPS anterior. Entonces, lo vamos llamando. Oscar Ramírez, recomendaría sobre la revolución de presencia.
Yo creo que, Oscar, gracias por tus palabras. Bueno, el tema se ha vuelto muy complejo, bastante complejo, ¿no? Por lo tanto, creo que deberíamos tener un marco normativo más sencillo, ¿no? Pero también más justo, también no hay que dejar de tomar en cuenta que el tema de las persistencias cruzadas, si bien es cierto nosotros como usuarios nos beneficiamos del mismo, no es menos cierto que esto generó complicaciones financieras muy importantes para las compañías de seguros. Porque míralo por este lado, las compañías de seguros son instituciones privadas que celebran productos y contratos en funciones a reglas de juegos establecidas. Y el Estado lo que hizo acá fue cambiar las reglas de juego para algo que ya ellos habían establecido. ¿Ah? Entonces eso también es delicado. Entonces, es bueno para nosotros, es complicado para ellos, entonces yo creo que necesita una mejor regulación para que sea equitativo, ¿no? María Crobeto. Para las experiencias cruzadas, ¿están considerados los productos de salud que venden las clínicas? Sí, están consideradas, ¿ah? Sin ninguna duda. Los productos que venden las clínicas están sometidas a la ley de salud universal, porque los productos que venden las clínicas son considerados IAFAS. Y la ley de salud universal regula las persistencias en las IAFAS. Entonces, si yo tenía un producto en una clínica, pide tu siniestralidad de la clínica, pide tu producto y se la entregas a la compañía de seguros o a la EPS que le quieras pedir la continuidad respectiva. También está, no te preocupes, hay que, hay que saber manejar esa solicitud nada más. ¿Ok? Dice la Montoya, hemos conversado mucho sobre las enfermedades persistentes. ¿Existe algún marco normativo que hable de la persistencia de enfermedades genéticas o coberturas? No. Dos temas importantes. Uno, el salud al ser un sistema de seguridad social no tiene persistencia, ¿sabes? Y no hace ninguna diferenciación entre el tipo de dolencia que tenga, es decir, si es común, regular, congénita, hereditaria, lo que quieras. El salud me va a dar todo dentro de lo que puede. Y la EPS tiene que darme obligatoriamente todo lo que sea PEAS. Todo lo que se construya por encima del PEAS va a depender de cada EPS, de lo que quiera definir como cobertura adicional o complementaria. Entonces, yo puedo definir como EPS que yo no voy a cubrir estas enfermedades congénitas, estas hereditarias o estas condiciones. La puedo definir sometiéndome a las reglas que establece la ley de el sistema de salud, seguridad social. Tampoco puedo ser tan ligero en establecer exclusiones. ¿Ah? Eso también es importante mencionarlo. Pero finalmente puedo diseñar productos. Y eso me permite hablar un poco hablar un tema importante. Todas las EPS no cubren lo mismo. Eso ténganlo claro. Ténganlo clarísimo. Las EPS no cubren lo mismo. Son como productos. Si quiero hacer una comparación, en el mercado podemos tener EPS que nos venden un producto como si fuera un Audi o un BMW, y tenemos EPS que nos venden un Toyota. Solamente que nosotros como usuarios y como comercializadores de este producto nos hemos acostumbrado a valorar la EPS por el precio. No lo va más. Las EPS tienen muchas diferencias, sobre todo en temas muy sensibles como el cáncer. En algún momento conversaremos sobre esas diferenciaciones que hay. Son varias. ¿Ok? Janina, si durante el periodo de latencia me diagnostico una enfermedad, cuando vuelvo a afiliarme a la EPS, ¿me cubrirá esta enfermedad? No, justo estamos en el supuesto de la que conversamos. Todo aquello que se diagnostica fuera del sistema de aseguramiento de EPS no va a ser exigible. Entonces, si tú estás en el periodo de latencia y tuviste un diagnóstico fuera de ese sistema, no va a tener cobertura. ¿Ok? ¿Qué documentos debe presentar el colaborador para afiliar a un hijo con discapacidad en la EPS? La calificación de un hijo con discapacidad corresponde a salud. Entonces, si tú ya has llegado a inscribir a tu hijo con discapacidad en salud, con el mismo documento de acreditación de salud como hijo inválido, se lo envías a la EPS. La EPS no debería hacer un trámite adicional, debería respetar el trámite de salud, porque lo vuelvo a decir, las EPS son una extensión del sistema de seguridad social. Si una persona cesa y activa su latencia, al tercer mes empieza a trabajar y cesa nuevamente, la latencia se reactiva, la latencia se va a anular de forma automática. ¿Por qué? Porque, si yo salgo a trabajar, tengo latencia de 3 meses, y comienzo a trabajar, ese nuevo empleador, si soy un trabajador en planilla, va a hacer aportaciones por mi de salud. Por lo tanto, salud va a reconocer casi de forma automática que yo ya no estoy en periodo de latencia, porque ya hay aportaciones por mí. ¿Ok? Ahora, vuelvo a cesar,
Después del tiempo, bueno, vas a volver a tener que hacer el trámite para volver a contabilizar las aportaciones. ¿Ok? Eh, y voy a responder un par más porque ya estamos un poco con el tiempo, pero nos podrían mandar algunas consultas, pero un par más para no dejar a los demás colgados, ¿no? Ok. Si por falta de información el asegurado no solicita la activación de su periodo de latencia, ¿tiene el derecho a la continuidad de persistencia dentro de su periodo de recolocación? Yo creo que sí, yo creo que sí. ¿Ah? La ley lo que dice es que el periodo máximo para solicitar el beneficio es el periodo máximo de latencia. Pero ¿qué pasa si un trabajador no hace el trámite por desconocimiento, por lo que fuera? En la medida que podamos acreditar las aportaciones, yo creo que la EPS podría ser flexible, o en su defecto, regresar esa salud y que nos den la latencia por el tiempo que nos quede. Si a mí me correspondía 12 meses de latencia, pero me acordé luego de 6, la EPS la salud me va a dar una constancia por los 6 restantes. Con eso puedo regresar a la EPS y decirle, oye, yo tenía un periodo de latencia de 12, solamente que me olvidé. Me lo están dando por 6 porque lo estoy viendo a partir del sexto mes, por lo tanto dame el derecho, ¿ok? Sí lo veo sustentable, ¿no? Y la última, y disculpen los demás, pero se nos ha extendido, entiendo que deben haber 1000 preguntas, el tema es denso, no es sencillo, pero habrá oportunidades para seguir conversando. Y voy con la última. ¿Qué sucede cuando en las renovaciones se propone reducir las coberturas? Las renovaciones anuales que propone la EPS cada año incluyen más exclusiones y persistencias, y en las renovaciones se evidencia. Lo que has dicho es algo que está pasando en el mercado, ¿no? Principalmente con un asegurador, con una EPS que cada vez que renueva, en lugar de darme un sistema de protección mayor, me lo está reduciendo, porque sus exclusiones son más precisas y enuncian más exclusiones, lo cual resulta contradictorio, ¿no? Porque cuando nosotros renovamos un plan de salud, automáticamente las EPS nos dicen, oye, yo tengo que adicionar el concepto de siniestralidad a una inflación médica, en el entendido que todo cuesta más. Perfecto, es un buen concepto. Es verdad, todo va a costar más, y más en salud que sensible. El tema es que, en esta misma lógica, no tendría sentido que tú me afectes tanto por un tema de inflación si lo que vas a hacer en la renovación es comenzarme a excluirme cosas que venías cubriéndome. ¿Me entiendes? Ese es un tema importante. Para que tenga un ejemplo, es como decirte que los anticuerpos monoclonales, que son medicamentos de última generación, lo he venido cubriendo para 7 diagnósticos adicionales que no sean cáncer. X, Y, Z. Y en la renovación te digo, oye, yo te cubro también enfermedades monoclonales, pero ya no en 7, sino en 4. Oye, pero yo tenía 3 que me han ido cubiertos. Sí, pero ya no los cubro. Entonces, eso es un tema que tenemos que revisar a detalle, ¿no? Porque no tiene sentido que me cobres más por inflación y por atrás las exclusiones las estás aumentando o las estás ampliando para que yo no las reciba, ¿no? Y ese es un tema peligroso. Por eso, en general, lo que tenemos que aprender, en general, es que las renovaciones tienen que ser mucho más profesionales. Las primas es lo más sencillo de valorar. Lo que tenemos que valorar es, ¿me sigues cubriendo lo que me cubrías antes? ¿En los mismos términos? ¿En menos? ¿En más? Hay cambios favorables. Cambios favorables no debemos entenderlos únicamente como que llegué a una clínica de un nivel 2, un nivel 1, de un nivel 7, nivel 4. Eso no es un cambio favorable. El único beneficio que tengo ahí es pagar menos por atención. Lo trascendente es tener claramente qué me cubre y qué dejase de cubrirme o qué cobertura nueva voy a recibir. Y eso es sumamente importante. Les agradezco a todos por la atención. Sé que es un tema denso, un tema complicado. Como les mencionaba, en el LinkedIn me buscan con mi nombre. Voy a publicar, siempre trato de publicar artículos relacionados a esto, porque bueno, dentro de marzo soy responsable de la parte de siniestros y es sensible. Cuando tenía algo, es sensible, porque estamos hablando de personas, de seres humanos. No estamos hablando de un vehículo que me dejaste atender, no estamos hablando de un siniestro que no me cubriste. En personas es importante y trascendente. Muchas gracias por su atención y hasta una nueva oportunidad.